Nació, diga conmigo fuerte, nació. Ay, qué fuerte. Nació. A ver, dígalo así como, no como si desayunó, porque yo tampoco desayuné. Dígalo como que el pastor le está pidiendo, por favor, diga fuerte, nació. Ok, esta es una nueva serie que obviamente está relacionado mucho con lo que viene las semanas por delante. Viene Navidad ya, vienen todas estas fiestas. Ya con el favor de esta semana vamos a empezar aquí a poner más colorido este pared de luto que tenemos aquí. Vamos a hacer colorido para Navidad, que se vea bonito. Lo negro no se va a quitar, lo negro está así porque el pastor quiere. Sí, porque se ven ahorita las luces y nos faltan muchas más luces aquí. Pero lo de Navidad viene ya en camino. Esta semana vamos a empezar a adornar para que se vea bien bonito todo este asunto. No sé si ustedes los que se asustan con Navidad, no se asusten en esta iglesia, le pido. No se asuste con arbolitos y regalos y tamales. Hay gente que se asusta con el árbol, pero no se asusta con los tamales, ¿verdad? Eso sí le entra. Vamos a pasar un buen tiempo. Ya mi esposa anunció lo del coro, Tere anunció lo del drama. Va a estar una buena fiesta. Vamos a tener el 22 de diciembre. Entonces, esta serie está relacionada con esto, obviamente, con el nacimiento de Jesús. Pero vamos a empezar desde allá, desde el pasado. Vamos a iniciar esta historia del nacimiento de Jesús. Isaías 9, del 6 al 7. Parece que hay un problema. Esta semana se formateó la computadora para arreglarla y creo que no aparecen los versículos bíblicos en el sistema, pero ustedes los tienen en su material, así que vamos a seguirlo ahí. Hace rato aparece ahí, que bueno, las imágenes iban a aparecer muy bien ahí. Isaías 9, 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a ese versículo como base para el estudio que vamos a tener en las próximas semanas, hasta el último de este último domingo que vamos a tener en este mes de diciembre probablemente. Vamos a usar ese versículo de Isaías 9, 6 al 7. Pero vamos a irnos mucho más al pasado todavía ahorita en esta historia. Y es que cuando a uno se le da la noticia del nacimiento de un bebé o del embarazo, cuando por primera vez la pareja recibe la noticia, ya sea en una prueba casera o ir al hospital, al laboratorio, y que el doctor diga que es positivo, ¿verdad? Porque yo tuve que ir a preguntar, cuando mi esposa llegó con la prueba de embarazo y me dice: mira, es positivo. Y yo dije: ¿qué eso qué significa? Entonces, perdón mi ignorancia, me bajé del carro y fui con el doctor y dije: ¿qué significa positivo? Me dice que sí. Ya me sentí el hombre más ignorante del mundo. Le dije: ok, está bien. Y al fin le dije: no, ¿sabes qué? Tú lo entendiste. Le dije: sí, no es positivo. Y fue, una emoción cuando te da la noticia de que hay un embarazo, de que en los próximos meses va a haber cambios, va a haber preparativos, va a haber noticias para los abuelos, los tíos, los primos, los amigos, la gente que aprecia a la familia. Un tiempo de preparar la habitación, de qué color se va a pintar, si es azul, si es rosa, si se va a saber el bebé si es niño o es niña, los showers y todo ese asunto que pasa durante esos meses que vienen por delante. Es algo bien emocionante que se vive solamente, una o dos, tres veces, en el pasado hasta 20 veces, ¿verdad? Nuestras bisabuelas tenían un montón de hijos, pero cada vez que llega esa noticia de que hay un embarazo, un niño viene en camino, hay emoción. Normalmente así debería de ser. Es una de las esperas más emocionantes de una familia, más que la compra de una casa, que un carro, que unas vacaciones, es la llegada de un bebé. Y es una noticia bien emocionante para todas las personas que ya lo experimentamos, y los que lo van a experimentar un día van a ver qué emocionante es que les digan: sí, está embarazada, sí, son cuates o son triates, o es niño y el hombre se pone todo loco, ¿verdad? Porque pues un macho quiere tener un niño, pero cuando es niña te vuelves más loco todavía, porque te vuelves el centro de la vida de tu hogar. Ese es mi caso. Soy el único hombre en mi casa, así que yo soy pues diría que el rey, no estoy seguro, pero trato de actuar como rey en mi casa y con mi reina y mi princesa, ¿verdad? Sin embargo, hubo un anuncio de un nacimiento, y este anuncio fue dado hace 6 milenios atrás, o 60 siglos atrás aproximadamente, y fue el anuncio del nacimiento de Jesús. Por primera vez se dio un anuncio. Vamos a decir que hubo
una prueba de laboratorio en el mundo espiritual y se anunció el nacimiento de Jesús por primera vez. Ya había Dios creado al ser humano, había creado la naturaleza, todo lo que aquí existía, y pasó una situación difícil y se dio una noticia acerca de un nacimiento. Está en Génesis 3:15 y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando hacia la mujer y hacia la serpiente, la que provocó o empujó al hombre y a la mujer al pecado. Y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la descendencia que habrá entre ellos. La descendencia de la mujer es Jesús. Eva fue la primera mujer sobre la faz de la tierra y viene la descendencia de todos los seres humanos, entre ellos Jesucristo. Y la simiente de la serpiente es el pecado. Después dice: esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Calcañar es el talón, así se le dice también. Entonces está hablando Dios de una profecía, del nacimiento de un ser humano, el nacimiento de Jesús. Este niño tendrá la capacidad de golpear a la serpiente o al pecado en la cabeza y destruirlo, destruir su autoridad. Y la serpiente herirá a Jesús, porque Jesús fue herido físicamente, fue crucificado, fue herido, fue lastimado, pero fue una herida que no causó su fracaso o su derrota. Pero el punto no es esto todavía, sino el nacimiento. Se está anunciando aquí el nacimiento de un bebé que no va a ser 9 meses de espera. Fueron aproximadamente 4,000 años de espera para el nacimiento de este bebé. Y no estaba la mujer encinta todavía, no existía la mamá de este bebé, no existía ni siquiera todavía el inicio, o más bien estábamos en el inicio de la descendencia de este bebé. Y ya se dio por primera vez el anuncio: nacerá un niño, y este niño tendrá la capacidad de golpear al pecado. Y este niño será lastimado por causa del pecado, o más bien por causa de nuestro pecado será lastimado este niño. Y vamos a empezar esta serie para poder entender que el nacimiento, acerca del nacimiento terrenal de Jesús. Número 1, el anuncio de su nacimiento fue por causa de la muerte. Vamos a relacionar durante toda esta enseñanza esta mañana, nacimiento y muerte, van a ir juntas en todo momento. Curiosamente, en el caso de Jesús, la muerte siempre lo acompañó. Fue su compañero durante todo el tiempo. La sombra de la cruz siempre estuvo sobre Jesús, desde el mismo momento en que nació, o desde el mismo momento en que fue concebido en el vientre de María. Desde ese momento la sombra de la cruz estaba sobre él. El anuncio de su muerte fue el anuncio de su nacimiento fue por causa de la muerte. Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta fue la información que Dios le dio a Adán y a Eva. Hay un árbol en el Edén del cual no pueden comer, el día que comen van a morir, y ese día comieron. Entonces la muerte llegó a la vida de estos hombres y a la vida nuestra por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Y fue el pecado el que dio inicio a este plan terrenal del nacimiento de Jesús. Este plan ya estaba en el cielo, en la eternidad ya existía el plan de redención. Es muy difícil quizá a veces entender cómo Dios hace al hombre y ya tiene el plan de salvación antes que el hombre falle. Es un asunto de eternidad, es un asunto de la dimensión divina, el cual nuestra mente no puede comprender. Pero este plan, dio inicio a través de, o por causa de, el pecado, y el objetivo era salvar al hombre, redimir al hombre de su pecado. El nacimiento representaba una nueva vida para todos nosotros. El nacimiento de Jesús vino a representar la vida que tú y yo necesitábamos por causa del pecado de Adán y de Eva, que es nuestro pecado también, porque no podemos decir por culpa de Adán y Eva. Por culpa de ellos nosotros estamos aquí. Adán y Eva también están en nosotros. El pecado está en nosotros. No puedo culpar a Adán y a Eva o decir es que Eva fue la que Adán fue el que le hizo caso a ella, o la serpiente. No, es el pecado en sí que está en todos nosotros, y el pecado entró a través de Adán y de Eva, y ahora Dios viene a redimir al hombre. El pecado perdón, no hay agua por aquí. Acá está. Denme chancita.
Listo, ahora sí. ¿Dónde andamos? No me están oyendo, ¿verdad? Andan con el pavo todavía. Ok, estamos en que Dios, el nacimiento de Jesús fue un anuncio por causa de nuestra muerte y Dios quiere redimirnos del pecado. Y estas fechas en particular, Navidad, es una de las temporadas más emocionantes para muchas personas. Por lo menos en mi familia, en mi casa y en mi hogar allá con mis padres, hay música navideña desde agosto en la casa de mi papá. Es un exagerado él, pero desde agosto él tiene música navideña. Él se vuelve loco con Navidad, es su fecha favorita, la espera durante desde que termina, desde el 26 de diciembre está esperando ya Navidad otra vez. Sin embargo, para nosotros los cristianos, el valor de la Navidad va mucho más allá de un árbol de comida y de regalos y de la convivencia familiar, que es bien importante y es muy emocionante, sino que la Navidad viene a ser un recordatorio para nosotros. Tiene que ser un momento de reflexión que se pueda extender durante todo el año y no reducirlo a una fecha comercial o a una fecha de luces, a una fecha de adornos, que repito, son bonitos, a mí me encantan, pero no puedo reducir la Navidad o el nacimiento de Jesús. Voy a quitar la palabra Navidad. El nacimiento de Jesús no lo puedo resumir a un momento del año en el que la festividad se centra en eso, nada más, en fiesta, en la comida, que es algo que disfrutamos mucho, sino que yo debo de tratar de extender o de cubrir durante el resto del año, durante cada año de mi vida, que el nacimiento de Jesús fue por causa de que yo pequé. Esa fue la razón de que Él naciera. Él no nació para que hubiera tamales en la mesa de mi casa. Él no nació para que hubiera regalos bajo de un árbol en mi casa, que repito, yo lo disfruto mucho, sino que el nacimiento de Jesús fue por causa de mi pecado, fue por causa de que la muerte estaba sobre mí y estaba a punto de destruirme para siempre. Lamentaciones 3, 22, 23 nos habla acerca de esto, porque el pecado es constante los 365 días del año. Jesús debe ser constante los 365 días del año. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su misericordia. La misericordia de Dios está a nuestro favor cada día. Desde el día que se anunció su nacimiento, su misericordia es para mí. Desde el día en que se anunció su nacimiento, hubo esperanza para mí. Sin nacimiento de Jesús, sin la muerte de Jesús, no hay esperanza para mí. Puede haber fiesta, puede haber muchas cosas, pero realmente yo debo de enfocar esto en mi corazón. Cuando se anunció que Jesús iba a nacer, fue porque hubo un pecado que provocó muerte. Y esa muerte estaba en cada uno de nosotros. Número 2, el anuncio de su nacimiento también anunciaba su muerte. Volvemos a Génesis 3:15. La parte final dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este bebé ya estaba destinado a morir. Este bebé tenía un destino marcado. No es que él lo provocó, él nació para morir. Y murió una muerte dolorosa, y murió una muerte por causa del pecado. Este niño no nació para vivir una vida normal, entre comillas. Él vino a hacer algo diferente, algo extraordinario que nadie más podía hacer. El anuncio del nacimiento de Jesús marcó el final de la muerte espiritual que había sobre nosotros. El nacimiento de este bebé, yo quiero imaginarme ese momento en ese pesebre, cuando los reyes llegaron, cuando los pastores llegaron, cuando la gente alcanzó a llegar a ese lugar, estaban los papás ahí. Ver a ese bebé en ese lugar, en esa pequeña cuna que le armaron ahí, pensar que ese bebé, que no sabía hablar, que tenía que ser alimentado, que tenía que ser cambiado, tenía que ser bañado, tenía que ser cargado para mover de un lugar a otro, pensar que en ese bebé descansaba la esperanza de toda la humanidad. Un bebé. Aquí hay bebés, aquí en la iglesia de verdad tenemos 2 bebés. Si no me falla la memoria, hay 2. ¿Verdad? Ver a un bebé decir, mi esperanza descansa en este bebé que está aquí. En ese momento nadie lo entendía, no era comprensible ni para los papás, ni para los que llegaron de Oriente, ni para los pastores. Simplemente ellos oyeron una voz que le dijo: vayan allá y adoren al rey que ha nacido. Fueron,
Pero no sé hasta dónde era la capacidad espiritual de Dios de decir, este niño va a salvar al mundo. Este niño va a ir a una cruz, porque no sabían realmente la magnitud del nacimiento de este bebé. Pero sin embargo el anuncio de su nacimiento anunciaba la muerte del mismo bebé. Has nacido para morir. Ese es tu propósito aquí en la tierra, el propósito de este bebé. El precio que tendría que pagar por causa del pecado de nosotros. La espera del nacimiento fue por 4,000 años, dije hace un momento. Espiritualmente un embarazo de 40 siglos. A ver, mujeres, piensen en un embarazo de 40 siglos, ¿verdad? Una vida terrenal de 33 años que terminó en una cruz, 3 días en la tumba, pero un reinado de eternidad donde yo puedo tener acceso. Ese es el proceso del nacimiento de Jesús, del anuncio. Se anunció su venida pronta o su nacimiento. Pasaron 40 siglos para que Él naciera. Pasaron 33 años para que Él muriera. Pasaron 3 días en una tumba para que Él su cuerpo estuviera ahí. Y de repente Él despierta y hay una eternidad de vida eterna para nosotros. Ese es el propósito del nacimiento de Jesús. Es la razón por la que Él nació. No hay otra razón mayor por la que Él haya nacido. El mayor regalo de Dios para nosotros no fue el nacimiento de Jesús. En el nacimiento empezó el regalo para nosotros. Porque Jesús pudo haber nacido de una virgen milagrosamente, pero si Él no va a la cruz y paga nuestros pecados, nada sucede. Si Él hace un montón de milagros y sana un montón de enfermos y levanta muertos y camina sobre las aguas, multiplica panes y peces, pero no paga mi deuda, de nada sirve. El objetivo y el propósito de Jesús era salvarnos. Había muerte sobre nosotros. Estábamos condenados a una vida eterna sin Él. Cuando se anuncia que Él nace, también junto con el nacimiento dice, va a ser herido. Él va a golpear la cabeza de la serpiente o la cabeza del pecado. Y ese pecado ya no va a tener autoridad sobre ti si tú no lo quieres, a través de la fe. Pero también dice que el pecado ha de lastimar a Jesús. Este niño va a ser herido. Isaías 53 nos habla acerca de eso, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Todo eso es la profecía acerca de este pequeño bebé que iba a nacer. Su nacimiento venía acompañado de muerte. Para empezar, yo no hubiera dejado que el hombre pecara. Es más, no hubiera puesto ese árbol ahí. Entonces hubiéramos tenido un montón de robotitos o títeres manipulados por Dios. Y es lo que Dios no quería. Dios quería hombres libres y mujeres libres de decisión. Lamentablemente, la mayoría de las veces decidimos por lo malo. Porque es atractivo, porque es sabroso, porque nos llama la atención, porque todos lo hacen y también lo voy a hacer. Entonces tuvo que venir esta noticia del nacimiento de este bebé. Y ahora, número 3, su muerte nos anuncia nueva vida para todos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el resumen de la Biblia. Juan 3:16 es el resumen de la vida de Jesús. Fue tanto lo que Dios amó al mundo que entregó a Jesús, su único Hijo, para que a través de la muerte de Jesús todos pudiéramos tener vida eterna. Como cada vida que se manifiesta en un Hijo nacido, que trae alegría y celebración. En el caso de Jesús, esto va a sonar un poco egoísta, va a sonar un poco morboso, va a sonar un poco extraño, pero en las casas o en nuestras familias o en la misma iglesia hacemos un baby shower porque viene un bebé, o hacemos un ya llegó cuando se adelantó el bebé, ¿verdad? Pero hacer fiesta, la cosa es hacer fiesta, y en la casa hay emoción y todos vienen a conocer al bebé y todos dicen qué bonito está, aunque a veces no es cierto. ¡Ay, qué bonito está su bebé! Sí, lo hacemos, ¿verdad? Pero ni modo que diga, hijo de la nombre, qué bonito el babero que trae. Pero sabe, hay fiesta, hay emoción y se vale así. Yo cuando yo nací, aparte de mi mamá y mi abuela, alguien más tuvo que haber dicho qué bonito el niño este, ¿verdad? Mi hermano dice que él fue elegido para ser el monito Gerber. De niño se parecía, hay una foto donde se parece, el más que ya sabe qué, nomás que el de Gerber es niño. Entonces hay fiesta, hay celebración. El nacimiento de los bebés causa fiesta. Pero esto en el caso de Jesús
Es otra vez todo lo contrario. Repito, no se trata de ser morboso o egoísta, pero os puede sonar así. Pero es su muerte la que provoca fiesta. Ese dolor de Jesús provoca alegría. No debería ser así. Por Dios, si yo hubiera escrito la Biblia por mi propia voluntad, hubiera escrito algo diferente. Sin embargo, la Biblia me enseña que desde el nacimiento de Jesús viene arrastrándose sobre él una sombra de dolor, una sombra de muerte. La sombra de la cruz persiguió a Jesús hasta el día en que fue clavado en la cruz. Y su muerte, a excepción de la vida, porque cuando él nació, solamente se dieron cuenta algunas personas que llegaron de Oriente, los que hoy conocemos con los famosos Reyes Magos, ¿verdad? Esas personas de Oriente que llegaron, los pastores, los papás, quizá el dueño del lugar que les prestó, les rentó ahí, y unas cuantas personas más. Esa fue la llegada de Jesús. No hubo mucha fiesta, no hubo un shower probablemente, no adornaron un cuarto porque no vivían ahí. Ellos venían caminando para hacer el censo, para ser anotados en el censo que se hacía cada año en la ciudad, y tuvieron que buscar un lugar donde vivir y establecerse. Pero no fue el nacimiento como cuando nace un bebé. Yo no sé cómo fue cuando yo nací. La verdad, nunca he preguntado. Yo sé que yo nací a penitas. Yo nací mal, yo nací sin oxígeno, no había sangre en mi cerebro, ni oxígeno en mi cerebro, y usted está diciendo ahorita, ahora caigo. Yo me moví demasiado en el vientre de mi mamá, de tal manera que el cordón umbilical se fue enredando, y cuando me sacaron, pues yo ya no respiraba, ya no nada. Mi mamá lo único que platica, que nos llega a decir, me llegó a decir una vez que cuando me sacaron así ya todo sin fuerza y morado, que le dijo a Dios, te lo voy a entregar, es tuyo. O sea, que te sirva a ti. Si lo vas a salvar es para ti. Y aquí estoy. ¿Ya? Entonces cada quien tenemos en nuestro nacimiento pasamos por alguna situación. Yo soy más barato de mi casa. Yo costé como unos $9 mi nacimiento, $10, el 74. Y mi papá no traía dinero, salió sin dinero, tuvo que pedir prestado a pagarme. Así nací yo, vea qué bárbaro, qué cosa es la vida, ¿verdad? Pero hay alegría. Me imagino cuando yo nací fue mucha alegría en mi casa. Quiero pensar que así fue. Cuando nació mi hermana también fue alegría. Cuando nació mi hermano ha sido mucha alegría. Cuando nace cada uno de sus hijos ha nacido hay alegría. En el caso de Jesús no fue así. Para ti, para mí, por mucho que nos duela expresarlo, es que la mayor alegría es que Él murió. Su muerte me causa emoción. ¿En qué sentido? Es que solamente a través de la muerte yo podía ser salvado. Y aunque me duela ver las imágenes que hoy hacen en foto, en dibujo o en película, y ver la realidad de lo que pudo haber sido lo más cercano al sufrimiento de Jesús, tengo que pensar que no es el bebé que está en la cuna lo que me salvó, es el bebé cuando creció y fue colgado en una cruz lo que me salvó. Y eso me causa alegría, me causa emoción en el sentido de agradecimiento, que su dolor cambió mi destino, que su sufrimiento me dio vida eterna, que su muerte me da acceso a Dios. No su nacimiento, pero el nacimiento tuvo que ser anunciado y profetizado. Y hoy, en esta época del año, es cuando más tenemos que reforzar esto y extenderlo durante lo que nos resta del año. 1 Corintios 15, 21, 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán y Eva, también por un hombre la resurrección de los muertos, que es Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, todos somos salvos. Fue a través de Jesús nuestra salvación. A través de este pequeño bebé que 33 años después, siendo un gran hombre, con una gran integridad, con una gran autoridad, fue a la cruz voluntariamente. A Jesús no lo mataron, Él se entregó. Él mismo dijo, yo pongo mi cuerpo, yo pongo mi vida. A Jesús no lo mataron, no lo agarraron en contra de su voluntad. Él dijo a los discípulos, vamos a Jerusalén, el tiempo ha llegado. Él sabía lo que iba, Él fue y se entregó solito. Judas no lo vendió. Él sabía lo que estaba haciendo ahí y de una u otra manera Él iba a ser crucificado. Y yo quiero en esta mañana hacerte un llamado de atención a ti,
a cada uno de los que estamos aquí, llamar nuestra atención a este asunto tan importante de la vida de Cristo en nosotros, de su nacimiento. Él nació. Y aunque en estas fechas festivas, yo te animo a disfrutar de estas fechas festivas. Yo vengo de una educación muy de disfrutar estas fechas. Nosotros no somos en ninguna manera religiosos, respetamos a quien no le gusta celebrarlas, no hay problema, pero yo te animo a disfrutar en familia todas estas fechas tan bonitas en las que nos acercamos tanto unos con otros en el hogar. Pero sobre todo reforzar esta idea, la idea de que el nacimiento de Jesús tenía un objetivo muy particular, que no tiene nada que ver con estas fiestas en el sentido literal. Simplemente se acomodó todo y ahora, bueno, las tiendas sacan su provecho. Y nosotros sacamos el provecho en el sentido de unirnos en las familias. Pero el nacimiento de Jesús hace 2000 años, anunciado 6000 años, y una espera de 4000 años, espero ser bueno con los números, tiene un objetivo en particular: salvarnos de la muerte. Ese bebé en ese lugar donde nació tenía un objetivo. Era el Mesías, el Salvador, el Sanador, el que iba a conectarnos con Dios el Padre una vez más. Siendo un bebé, fue odiado y despreciado, dice la Biblia, y su simiente no la contará nadie. Pero ahora que Él muere, usted y yo, desde Pentecostés, somos descendencia de las primicias de Jesús. Su muerte en la cruz hizo que aquellos discípulos fueran las primicias, y los que murieron antes de Jesús en el Antiguo Testamento, creyendo por fe, fueron primicias de salvación. Ahora nosotros somos también parte de ese proyecto. Vamos a tratar de reforzar en nuestro corazón que Jesús nació para morir por nosotros. No nació para ser un bebé bonito, ni que lo vistieran bonito. Desde niño se sabía, en la eternidad, el Padre, los ángeles, el mismo diablo lo sabía. Por eso quería detenerlo. Sabía que ese niño era una amenaza para él, pero no pudo. Jamás iba a poder detenerlo. Por más que lo intentaría, él sabía que no podía ser. Simplemente quiso alargar un poco más la derrota. Pero para ti y para mí es una gran noticia. Jesús nació para salvarnos. Yo quiero que te pongas de pie donde estás. Cierras tus ojos un momento solamente.